Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia, a nuestra historia. En esta jornada de miércoles, después de las tormentas, después del clima cambiante, de vuelta a algo ya de calor y de vuelta mañana tendremos temperaturas altas en nuestro país. Pero después hablamos un poco de eso porque tenemos un invitado aquí ya en piso para hablar con él, hablar de la situación del lugar donde él vive, que prácticamente se ha convertido en su motivo de existir. Ya nos va a contar un poco más él, porque también, por supuesto, tiene un pasado sobre el cual le vamos a preguntar al padre Pedro Velasco, que nos acompaña hoy. ¿Cómo está, padre? Mil gracias por acompañarnos, padre. Muy bien y muy contento de estar en un medio de comunicación tan importante y ser voz de los más pobres de nuestra ciudad de Asunción. ¿Por qué con los más pobres, padre? ¿Cuándo usted hace clic? ¿Esto le surge en algún momento ya de joven? Porque yo no, sin juzgar, ¿verdad? Hay distintas formas de hacer sacerdocio, ejercer el sacerdocio, pero su opción es clarísima por los más pobres. Mi opción es clarísima y no fue fácil tampoco, pero desde que me decidí a ser sacerdote religioso, siempre tuve muy claro que parte de mi opción era entregar mi vida por la gente que más necesita, que más sufre, que más es vulnerada, ¿no? Porque creo que lo que hizo Jesús. Entonces forma parte de mi vocación, ¿verdad? Como digo, no es que son pasos fáciles. Yo siempre digo que di 3 pasos en mi vida muy arriesgados que me costaron mucho, pero de los que ahora me siento muy feliz. Padre? Uno, hacerme religioso, que cuando uno está en la edad de 16 años no es tan fácil, ¿no? Y me costó, pero lo di. Otro, venía a América. Venía a América, dejar mi familia, dejar mi país, hace ya casi 50 años, ¿verdad? Y fue un momento difícil porque me costó mucho dejar todo aquello, ¿no? Y otro, irme bañado. No fue fácil. Claro, porque usted viene primero y va a la crucecita. Sí, primero estoy en la crucecita, estuve trabajando 10 años en la Universidad Católica y trabajé mucho con universitarios. Fue una experiencia muy buena, pero también en una clave siempre trabajé de decir, si hay que formar profesionales y movimientos cristianos universitarios, tiene que ser gente consciente, comprometida y que desde la fe trabaje por un mundo mejor y más justo y menos dividido y menos terrible como es el que vivimos actualmente. Creo que vivimos en un mundo que hay que restaurar, no es justo. Padre, usted nace en León, España. ¿Cómo era su casa? ¿Es el único religioso de la familia? En España un tiempo era muy común religiosos en la familia, ¿verdad? Sí, mi familia somos 6 hermanos, yo soy el mayor y mi familia, una familia, mi padre y mi madre muy buenos cristianos, pero bueno, los 6 hermanos que somos, todos tuvimos el mismo padre, la misma madre y solamente yo soy religioso. Es decir que hay momentos en que uno decide, ¿no? Con mi hermano el que me sigue, que es un empresario, éramos carne y uña porque nos sacamos 13 meses, ¿no? Entonces, cuando yo entré al seminario, éramos tan amigos que tú también. Pero al año siguiente se fue. Mira, hasta aquí llegó, ¿no? ¿Y eran 6 hermanos, padre? Somos 6 hermanos. Yo soy el mayor y somos 6 hermanos. Están todos muy bien en España. ¿Y cómo era esa casa, padre? ¿Era una casa...? Y en mi infancia la pasé una infancia sencilla, una infancia sencilla, diría. Mi padre era maestro, mi madre era maestra. En los años 50, 60, donde en España decían pasas más hambre que un maestro escuela. Entonces nunca pasé hambre, pero nunca me sobró nada. Estamos bien justitos, ¿no? Y viví en pueblos, como aquí las compañías, viví en pueblos en aquel tiempo que no había transporte, no había muy sencillos, no había luz más que de noche, ¿no? Pero lo recuerdo con mucha alegría, porque era una familia muy unida. ¿Y León cómo? ¿Es un lugar tranquilo? León es una ciudad preciosa, es la mejor de España. Sí. No, es una ciudad muy bonita. Usted estudió en Barcelona también, padre. Ya se complica la comparación. No puedo exactamente, de un extremo a otro, ¿no? Pero realmente es que León tiene 300.000 habitantes, pero es una ciudad muy antigua, la fundaron los romanos 2 siglos antes de Cristo, ¿verdad? Se conserva parte de las murallas romanas, tiene uno de las pinturas románicas mejores de España y quizá de Europa. Tiene tiene unos monumentos, la Catedral de León junto con la de Burgos es de las mejores de España. León fue el primer reino, que León y Castilla, claro, Castilla era
un condado de León, o sea, ahora somos León Castilla, una comunidad, ¿no? Es decir, es una ciudad pequeña pero con muchísima historia, muy bonita. Padre, usted recién, perdón, usted dijo a los 16 años, tan joven decidió la carrera del sacerdocio. Sí, y me ordené a los 23, que increíble, ¿no? Claro. Porque tuve que pedir dispensa para ordenarme de sacerdote porque hasta los 24 no se permitía, ¿no? Sí, yo digo que a los 16 años fui una vocación tardía, porque en aquel tiempo la gente entraba a los 11 años, 12 años al seminario y ya entraban y tal. Mi padre con muy buen criterio, a los 12 años yo quise entrar al seminario y mi padre me dijo, no, mejor espérate un poquito. Y fueron 4. Sabia decisión de mi padre. Porque a veces de repente la gente que quiere casarse o que quiere seguir una carrera es como algo muy fuerte. ¿Usted sentía así, padre, que era impostergable o manejaba una serie de opciones como y optó por una o era sacerdote? Siempre he sido muy racional y muy frío, a la vez muy caliente en mis decisiones, ¿no? Es decir, fue un paso que parece mentira, pero con 16 años me costó mucho. A mí me gustaba muchísimo la vida laica, viví esa postadolescencia, juventud, que tenía amigos y amigas muy interesantes, me atraía a la familia, es decir, lo viví como algo que sentía un llamado de Dios de vivir la vocación, ¿verdad? Y de dar ese paso, pero en principio no tenía muchas ganas, ¿no? Y fue algo que fue madurando así poquito a poco y llegó un momento que dije sí, creo que es lo que hay que hacer. Voy a dar este paso. Padre, ¿y usted vino al Paraguay en el 76? Vine en el 76, exactamente. ¿Y usted vivió en dictadura febrero, en España hasta el 75? Yo vivía de dictadura en dictadura. Claro, porque sale de España cuando estaba terminando. Sí. La dictadura. No, todavía faltaba tiempo, en 80 y tantos. Bueno, pero vuelve, sale de España para venir al Paraguay. Y vengo acá. Y luego además me voy 3 años a Uruguay y el golpe de Estado de los militares. La primera vez que voté democráticamente fue aquí, con las elecciones de Carlos Filisola. Fue la primera vez que me estrené como demócrata. Padre, ¿y en la dictadura cómo pasó usted? En España... Aquí. Acá. Con dificultades porque mi opción por la justicia, por los pobres, por la democracia siempre ha sido muy clara. Creo que es parte de mi opción evangélica. Es decir, seguir el Evangelio y no querer la justicia y no querer un mundo mejor y no querer una igualdad fundamental de las personas, a mí me parece que es contradictorio. Yo lo veo absolutamente contradictorio y lo veo como una forma de infidelidad al Evangelio, ¿no? Para mí está clarísimo. Padre, ¿usted cree que en Paraguay hay un discurso no contra la pobreza, sino contra los pobres? Estoy convencido. Y lamentablemente creo que no solamente es en Paraguay, creo que es en casi todo el mundo, por desgracia, ¿no? El pobre es discriminado, y es discriminado indudablemente que injustamente, ¿no? Es decir, yo creo que es esa lucha de clases, no digamos, es decir, hay gente que vive postergada y hay gente que no le falta nada, incluso que vive muy bien. Que esos dos mundos, mientras no se aproximen, mientras no haya una opción de decir, no, todos somos ciudadanos y todos tenemos que vivir dignamente, y luego sí, cada uno en sus diferentes opciones, pero mientras eso no se dé, y en el Paraguay no se da, y en América Latina no se da, entonces, indudablemente, hay un mundo que vive una realidad y otro mundo que vive otra realidad. Y son dos realidades muy diferentes. ¿Y qué pasa, perdón padre si le meto en un problema, pero qué pasa con los sacerdotes que viven esa otra realidad que no es la realidad de un país donde hay tanta inequidad como el Paraguay? No me mete en nada. Yo creo que ser sacerdote y no optar por la justicia y no ser sensible a la pobreza y no estar cerca de los pobres es una equivocación evangélica muy grande, ¿no? Que se pueden dar. O sea, yo creo que todas las religiones y todas las opciones humanas tienen sus fallos. Yo mismo tengo miles de fallos. Si de algo soy consciente es de mis defectos y de mis limitaciones, que tengo 40.000, ¿verdad? Pero creo que una iglesia, lo que decía Papa Francisco, quiere una iglesia pobre para los pobres y desde ahí para todos, ¿verdad? Que el pastor huela oveja, decía. Y que los pastores, exactamente, huelan oveja, ¿verdad? Decía pueblo, a gente sencilla, a gente pobre, ¿no? Para estar con todos,
Pero yo creo que Jesús estuvo con todos y Jesús quiso la salvación de todos y murió por todos, pero diciendo, bueno, todos quiere decir que somos una familia y todos quiere decir que tiene que haber justicia y todos quiere decir que tenemos que respetarnos. Y entonces, en ese mundo de todos familia, los más pobres son a los que se echan las manos. Yo pongo un símil muy fácil, yo digo, es que discriminar, el rico queda fuera. Digo, no, un padre de familia que tiene 4 hijos y uno está enfermo y nació con un problema de salud, ese padre y madre de familia no le van a cuidar de un modo especial. ¿Eso quiere decir que no aman a los que están sanos y bien? No, pero es lógico, ese es el más débil, es el que más sufre, es el que más necesita. En una sociedad donde hay gente que está enferma, pobre, que le falta lo más mínimo, ¿verdad? Si somos una familia, si Dios es nuestro Padre y si todos somos iguales, no voy a dejar de amar al que tuvo la suerte de estar arriba. Y si el que tuvo la suerte no fue suerte, sino que fue una injusticia, bueno, el Evangelio está muy claro. Es opción preferencial por los pobres, no única. No única, por supuesto que no. Nuestro Evangelio es para todos, ¿verdad? Pero el caso de Zaqueo, el que era rico y era malo y era pecador, ¿verdad? Pues está clarísimo en el Evangelio, ¿no? Y Jesús vio que le buscaba y Jesús dice, quiero comer contigo. Se fue a la casa. Y se fue a la calle, genial, maravilloso, ¿no? Y no quiero ni pensar quién sería un Zaqueo hoy, padre, porque no le quiero ver cenando con algunos nombres que... pero saqueaba. Padre, tenemos que hacer un corte, me están apurando los compañeros. Le pido un segundito, una pausa, y ya volvemos en instantes para seguir hablando con el padre Pedro Velasco esta noche. Tu historia, nuestra historia.